Nos quedamos en operaciones con distribuciones. Empezamos a ver la derivada distribucional. Otra vez, ya sé que hice mucho hincapié en esto, lo voy a hacer otra vez, porque es el concepto más importante con el que vamos a... No del curso, de ecuaciones diferenciales parciales. Queremos definir derivada distribucional. Pero ¿cuál es el chiste de todas estas definiciones? Vamos a definir operaciones con distribuciones. El chiste de todas estas operaciones es que de cierta manera, van a generalizar las operaciones con funciones que ustedes conocen, con funciones continuas, con funciones en el uno-log. ¿Sí? Deben ser consistentes con las funciones, sus operaciones con distribuciones deben ser consistentes con las operaciones para funciones L1-log. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de los funcionales regulares? Un funcional regular es una distribución LF que pertenece a las distribuciones, digamos, sobre omega. LF se aplica como la integral sobre omega de f con phi de x para toda phi que pertenece a de omega. ¿Sí? Entonces, quisimos definir derivada distribucional. La definimos como motivados por la integración por partes. La integración por partes, si omega es R, dice que y f de clase C1 sobre R, entonces la integral sobre R de f por phi de x, de f prima por phi de x, esto es la integral, es menos la integral sobre R de f por phi prima de x. ¿Sí? Integramos por partes, los términos de frontera no aparecen. Ahora, en notación de emparejamiento, fíjense, esto es menos mi distribución asociada a f. Por eso les dije, esta notación y esta, poniendo la f aquí nada más, son la misma. Por eso es que esto parece un producto interno. ¿Sí? Por eso es que esto parece un producto interno, porque trata de sugerirnos, dice, se parece a un producto interno. Entonces, cuando el funcional es regular, pueden poner aquí la f, entendiéndose que es una distribución, o para ser más correctos, la distribución asociada al funcional, a la función L1-log f. Entonces, es esto. ¿Sí? Entonces, fíjense. Vamos a poner f. Es lo mismo, es la misma notación. Esto es igual a f' emparejado con phi, que es lo mismo que L de f' emparejado con phi. ¿Sí? Así como esto es L de f emparejado con phi'. ¿Qué me está diciendo esto? Que la derivada distribucional, fíjense, me está sugiriendo la regla para definir derivada distribucional. La derivada distribucional de f', es la que opera de esta manera, menos f aplicada a phi'. Así opera. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra definición de derivada distribucional. ¿Sí? Entonces, creo que aquí se cortó el video la última vez. Para cada L en D' de R, definimos en la notación de evaluación, que no me gusta, pero se las estoy poniendo ahorita
porque son lo mismo, ¿ok? Para que se acostumbren. Menos L de phi prima para toda phi en R. Así estamos definiendo la derivada. La derivada distribucional es la distribución que opera de esta manera. ¿Ok? En emparejamiento, acuérdense que es lo mismo, son lo mismo. Hagan una plana. Esto y esto son lo mismo. Hagan una plana. Esto y esto son lo mismo. Esta es más sugerente. ¿Ok? Y vean, es más sugerente porque me está diciendo cómo opera. ¡Pum! Me está diciendo cómo opera la derivada distribucional. Ajá. Ahora, otra cosa. ¿Por qué se define así? ¿Por qué esta es la definición? Bueno, porque fíjense, si yo les pusiera, ya lo hicimos la vez pasada, una función g continua, si les dijeran, mira, tienes esta identidad, olvídense de todo, tienes esta identidad, g por phi es menos f por phi prima. FC1. Bueno, si tú integras por partes, esto es de X, ¿ok? Y por teorema de localización, F' es G. En casi todo punto, pero como son continuas, en todo punto, ¿sí? ¿Qué estás diciendo? Que la distribución que opera de esta manera, la que f, phi' es, si ustedes tienen f, phi' y alguna distribución, dicen, ah, mira, esto es igual a L con phi, ah, es porque esto es la derivada distribucional. ¿Okay? O sea, en emparejamiento, fíjense, así de importante es la fórmula de integración por partes. Me permite generalizar el concepto de derivada. Uno puede definir la derivada con esto que hice ahorita, como la que tiene esta propiedad. O como la conocen. Para función S1 es lo mismo por el teorema de localización, como lo acabo de mostrar. Esta definición es equivalente a la derivada, hagan otra plana. Esta definición es equivalente a la derivada de una función C1. Es una función g, ¿quién es? Es una función g tal que para toda phi satisface esta identidad. Por eso es que estamos definiéndola así. Ajá. Entonces, les va a quedar más claro ya que la empezamos a operar. En notación, otra vez, esto es menos L con phi prima. Ajá. Entonces, lo que tenemos que verificar es que L' pertenece, esto pertenece a las distribuciones en R. ¿Sí? Bueno, en efecto, si tomamos una sucesión phi n que converge a cero en las funciones de prueba, entonces inmediatamente tendremos que phi' n es una sucesión en las funciones de prueba que converge a cero. En las funciones de prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí había acuérdense, esto converge a esto en las funciones de prueba, quiere decir que hay un compacto que contiene todos los soportes de estas. El compacto es fijo. Y además, dentro del compacto se da la convergencia uniforme. Y afuera también, porque son cero, ¿no? Se da la convergencia uniforme. Bueno, el soporte de la derivada está contenido en el soporte de la función, definitivamente. ¿No? ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo compacto contiene todos los soportes de la derivada y por la convergencia acá, acuérdense, no nada más esto converge uniformemente, sino todas las derivadas de todos los órdenes. Estas son funciones de infinito, pues en particular la primera converge. ¿Ok?
¿Okay? Entonces esto vuelve a ser una sucesión que converge a cero, ¿okay? Y por lo tanto L' de phi n, que está definida como menos L de phi' de n, esto converge a cero, porque esta es una distribución ya, ¿sí? ¿Sale? Por lo tanto, L' es un funcional lineal continuo sobre R, es decir, es una distribución, ¿sí? Y L' se llama derivada distribucional, ¿sí? Entonces, de la misma manera, podemos definir derivadas de orden superior. La késima derivada distribucional de L en phi es menos 1 a la k por L en phi su késima derivada. Y en notación de emparejamiento, ya voy a empezar a quitar esto. L k emparejada con phi es menos 1 a la k por L emparejada con la derivada de phi, ¿sí? Para toda phi acá, ¿sí? ¿Por qué sale el menos 1 a la k? Por la misma motivación. Otra vez, la definición de derivada para una función C1 es equivalente a la siguiente ecuación. G es derivada de f, G continua, ¿okay? De f C1 de R, si y solo si la integral de f por phi' de x es igual a menos, vamos a ponerle el menos acá, la integral aquí es R de g por phi respecto de x, ¿sí? Para toda phi. Función de prueba. Entonces, fíjense, alguien ve esta identidad y dice, ¿sabes qué? Esto, para funcionales regulares, se escribiría como g con phi es menos f con phi', y te está diciendo cómo definir la derivada distribucional. ¿Por qué? Porque aquí está otra vez, g es la derivada de f, si y solo si se satisface esto para toda phi'. ¿Okay? Hago mucho énfasis en eso. La integración por partes es esencial, ¿no? Es esencial, es tan fundamental que ha fundado áreas enteras. ¿Okay? Hay una historia en el Wikipediazo de Peter Lax. Peter Lax lo van a soñar eventualmente,
creó uno de los teoremas que vamos a usar como teorema de existencia en ecuaciones parciales, y es uno de los teoremas más importantes que hay. Dicen que lo invitaron, fue un matemático muy importante, lo invitaron a un tipo de ceremonia donde iban a celebrar a científicos americanos muy importantes, pero no eran más matemáticos. Y pues todos estaban reunidos discutiendo por qué estaban ahí, por qué habían recibido el premio. Pues ya saben, ¿no? Los biólogos, no, pues yo creé algún tipo de químico que me permitía ver las neuronas mejor, con cierto contraste, etcétera. Pues que yo creé una sustancia que hacía esto, no sé, ¿ok? Un láser que hacía esta otra cosa. Y le preguntan a Peter Lax, ¿y tú qué hiciste? Y él dijo, integré por partes, ¿no? Entonces, es esencial la fórmula de integración por partes, ¿sí? Ok, ¿cómo definimos la derivada distribucional en varias variables? Igual, con la fórmula de integración por partes. También la tenemos. Sea omega, contenido en Rn, posiblemente Rn con abierto. ¿Okay? Para cualquier multiíndice, para cualquier alfa multiíndice, definimos la distribución de alfa L como de alfa L evaluada en phi menos 1 al módulo alfa por L en la derivada alfa de phi, ¿ok? Y en notación de emparejamiento, que es lo mismo, de alfa, la distribución, la derivada alfa de L es la que aplica menos 1 al alfa por L emparejada con D alfa phi. Y acuérdense que esto es para toda phi que pertenece a D omega. ¿Okay? Es igual, nada más que ahora la fórmula de integración por partes, pues es la que U por la parcial respecto de x y de b es menos la integral sobre omega de la parcial de x y de u por b de x. Aquí hay un término de frontera, sale una integral sobre la frontera de omega, pero mucho ojo, mucho ojo. Lo que pasa es que aquí siempre estamos tomando una función, siempre estamos tomando la b de prueba, ¿ok? Si ustedes no toman b de prueba, va a salir el término de frontera, ¿ok? Y ahí necesitan pedir que la frontera sea C1. Esta definición no trae eso, y es porque aquí la phi tiene soporte compacto en omega. En ese caso no se necesita regularidad de la frontera, ¿ok? Pero en general sí sale el término de frontera, ¿sí? ¿Por qué sale el menos 1 al alfa? Pues porque depende qué tantas derivadas parciales aquí tienes, ¿ok? Ahí está la derivada distribucional. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Vamos a ver ejemplos y vamos a ver propiedades. Ejemplos. Algunos los deberían reconocer, ¿eh? Ahorita van a ver. 1. Consideramos la delta de Dirac en R localizada en x igual a 0. Acuérdense que se denotaba como delta 0, pero cuando está localizada en 0, nada más se le pone delta, ¿sí? Es decir, delta emparejada con phi es la que aplica phi en 0, ¿sí? La pueden definir en cualquier otro lado y la cuenta es la misma, ¿eh? La cuenta que voy a hacer, ¿eh? ¿Quién es la derivada distribucional de la delta? Pues dice
delta prima con phi es la que satisface que menos delta con phi prima, ¿ok? Pero la delta aplicada a phi prima, esto es menos delta, esto es menos phi prima en cero, porque phi prima es una función de prueba también, ¿no? ¿Y eso quién es? Phi prima en cero le dimos nombre, ¿se acuerdan? Es la distribución dipolo, ¿sí? Entonces, delta prima con phi es menos phi prima en cero, y esto es menos el dipolo que le pusimos delta 1, por eso es que se le pone 1, porque es la derivada, ¿sí? En phi, ¿ok? Es el dipolo, ¿sale? Y esto es para toda phi, las funciones de prueba en R. Entonces, dos distribuciones son iguales si solo si son iguales para cada phi. Por lo tanto, la derivada de la delta es menos el dipolo, porque ahí hay un menos, ¿no? Por lo tanto, la derivada de la delta es menos el dipolo, ¿ok? Ahí está. Segundo, este es el que deben reconocer de ecuaciones ordinarias 1. La función de Heaviside en R es h de x, que se define como 1 cuando x es mayor o igual a 0 y 0 cuando x es menor a 0. Algunos autores le quitan el 0 aquí, se lo ponen acá, y algunos otros ni siquiera lo definen. Es lo mismo porque es una función, son todas iguales a algún conjunto de medida 0, ¿no? Que es un punto, ¿sí? Entonces, h claramente es L1 log, ¿no? Definitivamente es L1 log, ¿sí? ¿Ok? Bueno, según nuestros resultados anteriores, h, por lo tanto, define una distribución. Es decir, define un funcional regular, una distribución que es un funcional regular. Que le ponemos LH o H simplemente cuando la quieran, entendiendo lo que están haciendo. Entonces, sea phi, que pertenece a las funciones de prueba. Entonces, vamos a calcular la derivada distribucional de LH. ¿Esto quién es? Bueno, esto es, por definición, la derivada distribucional es LH con phi prima, ¿ok? Y eso, por definición, es menos la integral de menos infinito a infinito de h de x por phi prima de x. Nada más que h vale 0 hacia atrás, ¿no? En el semieje por la izquierda. Esto es, por lo tanto, menos la integral de 0 a infinito de phi prima de x. Pero esto es phi en 0, ¿no? Porque fíjense, esto es menos phi en 0, con un menos es phi en 0. Esto es menos el límite cuando a tiende a infinito de la integral de 0 a de phi prima de x. Teorema fundamental me dice que esto es menos el límite cuando a tiende a infinito de phi en a menos phi en 0. Pero cuando a tiende a infinito, como esta es una función con soporte compacto, esto es 0 y esto me queda, por lo tanto, phi en 0. Por lo tanto, señores, ¿quién es la derivada distribucional de la función de Heaviside? La delta de Dirac.
¿ok? Esto es igual a delta con phi para toda phi función de prueba. ¿Ok? Por lo tanto, el funcional regular asociado a h tiene derivada distribucional la delta de Dirac. ¿Ok? Y por lenguaje lo que se dice es la derivada distribucional de la delta de la h es la delta. Es lo mismo que decir que h' es delta en funciones, en distribuciones. ¿Sí? Cuando ustedes ponen esto, a mí me queda claro lo que dicen. El funcional regular asociado a h tiene derivada distribucional delta. ¿Ok? Esta de aquí, seguro la han oído, deberían de, porque en el curso de ordinarias les dicen eso. Ay, la derivada del h, de la función de Heaviside es la delta. No, es la derivada distribucional. ¿No? La función h, ahorita vemos qué pasa ahí, es algo interesante. Pero no, si ustedes me ponen esto nada más, a secas, puede que yo sepa lo que estén hablando, pero en general no. ¿Ah? En general, pues tú dirías, oye, pues esto es 0 en casi todo punto. Si esto tiene derivada, en sentido de función absolutamente continua, si esto tiene derivada, es la función 0 en casi todo punto, no la delta. ¿No? Pero si ustedes me dicen, no, es que h' es delta acá, inmediatamente estoy entendiendo esto. ¿Sí? Esto es lo que obtienen ustedes en el curso de ordinarias, que la derivada de la delta, de la h es la delta. No, la derivada distribucional de la h es la delta. ¿Sí? Vean cualquier libro de ordinarias si no lo vieron, que casi nunca lo ven, ¿eh? Caray, me van a cerrar y más. Voy a tener que dejarle aquí por el momento. ¿Sale? Gracias.